Estimados amigos y hermanos, creo que hemos escuchado y hemos visto incluso en los medios de comunicación esa pregunta que hace un valenciano o valenciana a un sacerdote joven que estaba quitando lodo y estaba quitando basura después de la dana. ¿Dónde está Dios? Es la pregunta que muchas veces nos hicimos cuando el COVID estaba en su apogeo. ¿Dónde está Dios ante esta situación tan dura y difícil que estamos viviendo? Es la pregunta que se hace a aquella persona pues, que ha muerto un ser querido, que está sufriendo innecesariamente según nuestra perspectiva humana. ¿Dónde está Dios? Pues bien, esta es mi reflexión esta semana a las puertas ya del tiempo de Adviento. Llevamos ya un mes con el tema de la dana y sus consecuencias gravísimas, de muertos, fallecidos, desaparecidos, personas que han perdido todo prácticamente en la vida, su trabajo, sus empresas, es decir, hace prácticamente 3 años que estuvimos también viviendo las consecuencias del COVID-19. ¿Dónde está Dios? Mirad, me encuentro con creyentes de toda la vida, de religiosidad cristiana, popular o cultural, sin apenas convicción o profundidad, que siguen sin buscar a Dios, sin plantearse seriamente qué es y quién es el Dios cristiano revelado en Jesucristo. También ateos indiferentes ante esta situación se preguntan y están quizá esperando que escampe para volver, dicen, a la normalidad, para vivir la vida. Son 4 días, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y se extrañan de la debilidad del hombre de este siglo XXI. Si es que el hombre es débil, el hombre es frágil y el hombre es mortal. Y esto se nos olvida. Los cristianos que tratamos de poner nuestra experiencia de fe en Dios, que es Padre, que nos demuestra su cercanía y amor en la encarnación del Verbo y en su muerte y resurrección, somos conscientes de que el rechazo a Dios tiene consecuencias graves, perdiendo las seguridades y la orientación para vivir, cayendo en una oscura perspectiva donde la noche más cruel destruye al hombre. Creer en Dios tiene consecuencias, no creer en Dios tiene también serias consecuencias en la vida del ser humano y de la sociedad. Mirad, sin obviar el nihilismo de Nietzsche, los cristianos también en este tiempo duro que nos ha tocado vivir a nivel mundial, sabemos que si Dios ocupa su lugar en la vida personal y social, nuestra racionalidad, nuestros ideales democráticos, la confianza en la razón, la ciencia y la moral, podremos sacar de nuevo valores e ideales que son el cimiento que garantiza nuestro presente y el progreso futuro. ¿Dónde está Dios? No cabe el pesimismo, sobre todo entre cristianos. Siendo sincero, reconozco que muchas personas que se definen ateas, quizá lo que rechazan no es a Dios, sino una determinada representación descafeinada, infantil de Dios, que desgraciadamente podíamos haberles mostrado durante años. Hay que pensarlo esto, ¿eh? Con este escrito, con esta intervención mía, yo quiero que tú, primero lector, que fuiste de mis libros, y ahora pues me estás siguiendo a través de WhatsApp, yo me dirijo especialmente a mis feligreses, para comprender que la fe cristiana, no es una ideología, sino un camino a recorrer tras las huellas de Dios. La fe no se apoya en seguridades humanas, sino que es más bien un abandonarse en el misterio de Dios que muriendo en la cruz nos ofrece la vida. ¡Qué paradoja, ¿eh? En efecto, la fe es una seguridad insegura, una clara oscuridad. En el camino de la fe, donde encontramos cada día, sin duda, noches oscuras, o momentos en los que las personas, también las sociedades, nos preguntamos ¿dónde está Dios? Esta pregunta no es baladí, sino muy oportuna y que hay que saber responder adecuadamente, ¿eh? No es válido mirar para otro lado para no afrontar esta importante cuestión. En el siglo XVIII, el pensador francés Pascal escribió que en la vida hay bastante luz para los que quieren ver y bastante oscuridad para los que tienen a disposición o a disponerse contrariamente. Es el momento de ofrecer a nuestros contemporáneos, ateos, agnósticos e indiferentes, la faz verdadera del Dios cristiano, es decir, de Dios que se hace hombre
para que la débil humanidad no dude de su cercanía y de su amor. ¿No es eso la Navidad? ¿No es eso la redención que celebramos en el Triduo Pascual en Semana Santa? A Dios no hemos de entenderlo, sino amarlo, acogerlo y amarlo. El día que entendamos a Dios perfectamente estaremos muertos, ya estaremos en el otro mundo, estaremos gozando de Él. ¿No es esto lo que nos está pidiendo el Señor? Cuando creas que lo has comprendido, convéncete de que ese no es el Dios cristiano. Al Dios cristiano revelado en Jesucristo no lo podemos entender totalmente en este mundo. Es tiempo, y esta es mi reflexión, de purificar nuestra fe en Dios, de abandonar los ídolos que desvirtúan a Dios, que se nos revela en Jesucristo. Huyamos tanto del fideísmo descarnado como del racionalismo que nos encierra en el inmanentismo deshumanizante y secularizador. En el fondo, es una concepción de la fe errónea, cuando no primitiva o pagana. La fe cristiana es la respuesta del hombre a la revelación de Dios en Jesucristo. Surge la fe de la experiencia de confianza en Dios, que nos permite ver el mundo y a nosotros mismos con los ojos de Dios, es decir, como Dios ve y nos ve. Desde esta óptica comprenderemos que la fe es abandonarse en el amor infinito de Dios. No acabamos de comprender que la fe es la respuesta de una forma nueva de ser persona, que nos permite advertir la presencia de Dios y su modo de actuar en el mundo y en la historia. Pero seguimos pensando y actuando como hombres viejos, es decir, en el espíritu paulino. La fe cristiana, si es auténtica, cambia nuestra mentalidad, nuestros juicios, nuestros deseos y esperanzas, que se iluminan con su luz. Vivimos tiempos de crisis de valores, de humanismo, de trascendencia, materialismo, secularización agresiva, pero también crisis en la Iglesia. Sí, crisis eclesial, que nace de un desconocimiento y a veces rechazo de la parte de la revelación y del catecismo que no es comprendida por el mundo actual. No es comprendida por ti a veces, bautizado, que no acabas de convertirte del todo, de aceptar el escándalo de la cruz. Estamos en ese sí, pero no. Y es que vivir de fe es descubrir la presencia de Dios que nos ama e ilumina cada momento de la vida, tanto de los que llamamos buenos como de los que definimos como malos. El problema es que quizá no ven la realidad y a las personas, tal y como Dios nos mira, la cruz entonces es ininteligible. Aceptamos a Jesucristo glorificado en el Tabor, haciendo milagros, perfectos. Pero nos escandaliza cuando nos pide que le acompañemos al Calvario. De ahí que cuando pedimos algo y no se nos concede, cuando el dolor, el fracaso, la enfermedad y la misma muerte se presentan en la vida del creyente, la reacción es a veces de abatimiento, de rechazo a Dios. ¿No será que no es capaz de entender a Dios tal como se nos revela en Jesucristo? Todo cuanto nos sucede es una llamada para descubrir, con los ojos de la fe, la voluntad de Dios. Me atrevería a decir que incluso cuando pecamos, en ese momento hay una gracia de Dios que nos sigue manifestando su amor misericordioso, que nos llama al arrepentimiento. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿El hambre, la espada, la persecución?, decía San Pablo. Nada, ni el mismo pecado, si lo reconocemos y nos arrepentimos sinceramente. Y es que del mal también puede sacar Dios cosas buenas. La fe es otra visión del mundo que nos da seguridad y paz, pues Dios nunca nos abandona, siempre está con nosotros. Aquí entraría para ser reflexionada la parábola de los talentos. Un talento, por ejemplo, es tener buena memoria, ya. Pero un talento también es no tener memoria, o una memoria deficiente. Eso nos cuesta mucho entenderlo. Un talento es tener cualidades, pero un talento es no tenerlas. El pecado es un fracaso y una herida hecha al mismo Jesús, pero también es una oportunidad para convertirse. ¿Dónde está Dios? Contigo, en el mundo. Se ha hecho hombre, se ha hecho carne, está con nosotros, asume la naturaleza humana. ¿No será que quizás nos hemos hecho una idea de un Dios falso, de un Dios pagano, un Dios triunfante y triunfador? No, su triunfo pasa por la cruz y después por la resurrección. Y nos invita a nosotros a asumirlo, seguirle con afecto, con cariño, es decir, con una fe confiada.